tardes a todos mis hermanos. Hoy estamos en una hora inusual, la verdad, para las transmisiones, pero a veces el tiempo no da, así es que quise hacerla de todas maneras. Vamos siempre a verificar, sí, cómo estamos saliendo el sonido. Vamos bien, así es que estamos contentos. Bueno, hoy tenemos el episodio 38 de esta excursión por la teología sistemática, donde hemos tocado diversos temas y temas muy buenos. Estos episodios están en el marco de los decretos divinos. Si han visto los episodios anteriores, se van a dar cuenta que pasamos desde los decretos divinos a la presencia, a la predestinación, ¿cierto? Y ahora estamos en la elección, como pueden ver acá abajito, ¿verdad? Déjenme ver si se ve, sí, aquí, sí. La elección. Esto está, como les digo, en el marco del tema que son los decretos divinos que hemos venido desarrollando en los últimos episodios. Y ya luego de este viene la reprobación y terminamos este tema de los decretos divinos. La segunda temporada partió con la Trinidad, que tuvimos 4 episodios, del 30 al 34, y ya llevamos al 4 más con respecto a los decretos divinos, su orden y a todo lo que esto implica de la manera más objetiva posible, manteniéndonos siempre en la Biblia, ¿verdad? Porque esta es teología bíblica y sistemática, entendiendo que temas como los que estamos tratando son no de amplia, pero de diversa interpretación, y hay escuelas que están muy definidas en cuanto a estos temas en particular, que pueden ser de cierta manera antagónicas entre ellas, pero que aquí tratamos de exponerlas todas de la mejor forma para que usted finalmente se pueda formar una propia opinión. Recuerde que como Calama para Cristo somos un ministerio evangelístico, teológico y apologético, cuyos pilares son llevar la palabra del Señor a toda la ciudad, a todo Chile y hasta donde el Señor nos permita llegar. Tenemos seguidores de otras partes de América, de Sudamérica principalmente, que estoy muy contento por eso. Y el segundo pilar es la edificación de los santos, que es la enseñanza de la sana doctrina de la teología bíblica sistemática y también con algo de filosofía cristiana, porque entendemos de que ahí están nuestros argumentos, ¿verdad? Nuestro fuerte. Así es que bueno, hoy vamos a entrar ya de lleno al tema de la elección. La elección divina. Recuerden que estamos dentro de los decretos divinos y como siempre estamos utilizando nuestro software bíblico Logos, que es, si a usted le gusta estudiar la palabra, es una excelente inversión. No es barato, pero es espectacular. Los recursos que ofrece, la manera en que está configurado el software y construido, facilita el estudio y reduce el tiempo. La verdad es que lo que me tomaba a mí horas y horas y días, hoy lo puedo conseguir en la mitad del tiempo, quizás menos. Ya, así que es una muy buena herramienta, claramente sin dejar de lado los clásicos libros en papel, ¿verdad? Que algunos no se pueden conseguir dentro de la biblioteca Logos, así es que hay que indagar por otros lugares. Pero es una excelente herramienta. Si quiere saber más de Logos, puede comunicarse conmigo o directamente con ellos del Logos Software. Y ahí podemos quizás hasta conseguir un descuentito por ahí para los que les interesa. También recuerden que tenemos Biblias para regalar. En el episodio 2 o 3 de la primera temporada yo expliqué qué versión de la Biblia tenemos y cuál es mi pensamiento al respecto, para que usted sepa con cuál tenemos la bendición de regalar. Así es que, sin más, vamos a entrar a lo que hoy nos convoca, que es el tema de la elección. Recuerden que esto está inmerso en el tema de los decretos divinos, ¿ya? Y vimos los decretos divinos como tal, la presencia, la predestinación, y ahora estamos con la elección para terminar con la reprobación en el próximo episodio. Así es que, como pueden ver ahí, está la elección en nuestro software bíblico Logos. ¿Qué es lo que es la elección? La elección es la designación de Dios de aquellos a quienes va a salvar. Oh, perdón. Se me movió completamente. Vamos a tener que buscarlo por acá. Lo moví. Ahí sí, listo. Ahí volvimos. Muy bien, elección entonces.
es la designación de Dios de aquellos a quienes va a salvar. Porque sí, la elección es bíblica. Ya vamos a ver que en qué se basó, por decirlo de una manera, Dios para elegir a los elegidos, valga la redundancia, es lo que las escuelas difieren entre ellas. Pero en general estamos todos de acuerdo que hay una elección. Entonces, comenzamos. Que Dios escogió a quien iba a salvar es un tema habitual en las Escrituras. El decreto eterno de Dios lo abarca todo. Y asimismo la salvación viene de acuerdo con su propio propósito de gracia. Esto lo vemos en Hechos 14, 13:48, en Romanos 8 del 28 al 30, Efesios 1:11, lo vamos a leer. Es un versículo que se repite mucho en este estudio de la elección, que dice así. Todos los versículos son leídos desde la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Y no leo todos los versículos bíblicos que están involucrados en este tema por un tema de tiempo. Ya la idea es que usted también al final del día sea responsable con su estudio e investigue. Una de mis intenciones y el objetivo es despertar el hambre por el conocimiento del Señor, y así usted pueda indagar más y formarse su propia opinión respecto a lo que se está enseñando. Yo tengo la mía, por supuesto, pero trato de enseñar incluso con las cuales yo no estoy de acuerdo, sobre todo en temas como estos que estamos tratando. Efesios 1:11. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Hermoso versículo, ¿verdad? También está 2 de Timoteo 1:9. ¿Ya? También lo vamos a leer para que tengan una idea de lo que la palabra dice respecto a la elección. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Bien, vamos a bajar con esto, aquellos a quienes Dios salva son aquellos a quienes escogió salvar. Eso puede sonar obvio, pero eso es como un resumen de la doctrina de la elección, que es Dios salva a aquellos a quienes escogió salvar. Esto lo vemos en Efesios 1:4, que lo vamos a leer, también es muy clarificador. Porque Dios nos escogió en Cristo, eso es importante, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bien, después viene el versículo 5 que no lo vamos a leer. También está 1 de Tesalonicenses 1 del 4 al 5 y 2 de Tesalonicenses 13:14. Como un aspecto más estrecho del decreto eterno e inclusivo de Dios, la predestinación, que fue el episodio anterior, la elección puede considerarse un subconjunto de la doctrina de Dios. Ya leímos Efesios 1:11. Sin embargo, en términos de su exposición bíblica en sí, puede considerarse un subconjunto de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Ese es el nombre, digamos, técnico de la doctrina de la salvación, la soteriología. También tenemos, por ejemplo, la hamartología, que es la doctrina del pecado, ¿verdad? Y se me fue increíblemente el nombre de la doctrina de los últimos tiempos. Bueno, ahí me voy a acordar el nombre técnico respecto a ese término. Los teólogos a menudo clasifican provechosamente los diversos aspectos de la salvación como salvación planeada, consumada y aplicada. ¿Ya? Sobre todo la teología reformada tiene estos aspectos de la doctrina de la salvación para explicar un poco o tratar de comprender un poco todo esto que encierra desde la predestinación, desde sus decretos, predestinación, presciencia y elección en este caso. La elección es la salvación planeada. Bien, entendemos que la consumada y la aplicada ya se ven en un momento cuando esto se hace efectivo, ¿verdad? Porque la salvación, nosotros tenemos que entender que la salvación es como un cheque, un depósito, que no se hace efectivo hasta el momento en que Jesucristo vuelva por nosotros, ¿verdad? Y pasemos por el juicio y Él nos dé la entrada a la vida eterna.
Entonces, hoy la seguridad que tenemos de ser salvos es el testimonio del Espíritu Santo y también las obras que produce este nuevo nacimiento en nosotros. Pero cuando esto se consume, se aplica, se haga efectivo, va a ser en los últimos tiempos. Por eso hablamos de la elección como salvación planeada. Continuamos entonces con nuestro software bíblico. La elección, esto lo vamos a subrayar para que... no se subrayó, veamos ahora. Ahí sí. La elección es la salvación planeada. Según este plan, Dios el Padre escogió a quien iba a salvar y envió a su Hijo para salvarnos. ¿Ya? Esto lo vemos en Juan 6, del 37 al 40. Estos que fueron elegidos, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 1:4, que lo leímos, también son descritos como dados al Hijo. Vamos a ver Juan 6:37, que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Amén. Es un versículo muy, muy lindo y muy esperanzador, ¿verdad? Que Jesucristo no nos echa fuera. Y también lo vemos en Juan 6:39, 17:6, 17:9 al 12 y 17:24. Leamos este que es bueno. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así es que podemos ver que a nuestros amigos que no reconocen la divinidad de Jesús, que es uno de los versículos que no tienen cómo explicarlo de una manera correcta o con una exégesis sana. Y como sus ovejas a las que Él vino a salvar. Ya esto lo vemos en Juan 10:11, Juan 10:15 y Juan 10:16. Leamos Juan 10:15. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces los elegidos somos estas ovejas que Cristo dio la vida, y también somos estas ovejas que oyen su voz y la reconocen. Ya eso es importante, que si usted reconoce la voz de Cristo, siéntase elegido, siéntase parte de estas ovejas, de los redimidos, de los nacidos de nuevo, de la iglesia. De hecho, es porque son ovejas de Cristo que escuchan su voz y acuden salvas a Él cuando las llamas. Esto es Juan 10, del 26 al 27, leamos Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Bien, entonces, ya sabemos que la palabra en este versículo y en otros más muestra, ¿verdad? Muestra esta elección. Ya no es que algunas de las escuelas teológicas que difieren entre sí en cuanto a la base de la elección, crean que la elección no existe. No, la elección es clara en la palabra. Algunos sí fueron elegidos. La diferencia principal está, como les decía y como hemos visto a lo largo de estos episodios, es qué tomó en cuenta o en qué se basó Dios para hacer tal elección. Siempre todo esto permanece en un misterio. Hay versículos que pueden ser explicados de una o desde un punto de vista o desde el otro y parecen muy coherentes. Entonces es importante profundizar este estudio y que sepamos que la verdad de lo que es Dios es de cierta manera incomprensible a nosotros. Hay unos episodios, y ustedes saben que me gusta mirarlos cuando digo estas cosas, hay unos episodios anteriores que hablamos tanto de la cognoscibilidad del Señor como de su incognoscibilidad. ¿Ya? Hay partes de Dios que no vamos a entender nunca porque Él es un ser distinto a nosotros. Él tiene otredad. ¿Ya? La otredad es una de sus perfecciones, que Él es completamente otro. No es igual ni parecido a ningún ser que Él creó. Ni dentro de los Elohim es igual. Él es el Elohim de Elohim.
por decirlo de una manera. Él es el jefe de los Elohim. Y entonces al Dios tener otra edad, es imposible para nosotros llegar a comprender algunos aspectos de Él. Por eso hablamos de Él en lenguaje análogo para poder comprenderlo. Y a veces el lenguaje equívoco, que nos equivocamos al respecto de Él. Pero el lenguaje unívoco no podemos explicarlo porque no tenemos acceso directo a la realidad de Dios. Entonces, estos temas que estamos tratando, como la predestinación, la presencia y en este caso la elección, entran dentro de este grupo de cosas que no vamos a entender completamente. Y la verdad de las cosas es que es maravilloso tratar de comprender al Señor porque nos acerca a Él. Y créanme que creo que Lutero dijo, y no lo voy a parafrasear, que este vacío que tenemos por Dios, entre más nos acercamos a Dios, entre más lo conocemos, más crece. Porque Dios se hace cada vez más inmenso, si es que hay rangos de inmensidad, a medida que lo conocemos. Porque entre más lo conocemos, mejor y más le servimos y mejor y más le adoramos. Bien, continuamos. Leímos Hechos 13:48. El fundamento, esto es lo que yo les decía, el fundamento o la base de la elección es la cuestión que divide a los reformados de otros intérpretes. ¿Ya? Los intérpretes no reformados se aferran a una especie de libertad ácrata, y yo aquí no estoy de acuerdo. La verdad es que la libertad ácrata es una especie de libertad rebelde, es una especie de libertad que desobedece, y no es así. Ya no es así. Eso yo creo que es uno de los problemas de tomar con fuerza algunas de estas escuelas o los extremos de cada una y tratar de desacreditar a la otra. Finalmente lo que hacemos nosotros es hacer un poco el ridículo, porque tenemos que comprender que hay un misterio de esto. Entonces, los que no son reformados, incluso dentro de los que se puedan considerar reformados, quizás enfatizan un aspecto de la elección que el otro no. Pero en ningún momento tenemos que desacreditar al otro, menos si no conocemos bien la postura. Libertad ácrata, y dejan que esa noción controle prioritariamente su forma de tratar las declaraciones bíblicas acerca de la elección de Dios. Las escrituras no revelan por qué Dios eligió a quien eligió y pasó por alto a otros. Pero los intérpretes reformados ponen el acento en las escrituras, sí vinculan claramente la elección con el beneplácito de Dios, y que Él, por tanto, es el factor determinante definitivo en la salvación de cualquier persona. ¿Ya? Es importante que tengamos cuidado, como les decía, de no irnos muy al extremo para no hacer de Dios el autor del mal. ¿Ya? Y tampoco hacer de Dios un Dios caprichoso e injusto, que yo personalmente no creo en la doble predestinación, que Dios predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para condenación solamente por el simple hecho de su voluntad. Eso se llama supralapsarianismo, que lo vimos y hoy día lo vamos a repasar un poquito porque todo entra dentro de los decretos. Porque esto haría de Dios un Dios injusto, un Dios caprichoso, un Dios que no quiere la salvación para todos. Y la verdad es que la palabra sí enseña que Dios quiere que todos sean salvos. De hecho, Juan 3:16 es un versículo que nos enseña lo grande o lo deseoso que está Dios de que todos sean salvos. Pero nosotros somos los que rechazamos muchas veces esa salvación. Entonces, es el factor determinante definitivo en la salvación de cualquier persona. La salvación es un favor otorgado a algunos y a otros no. Esto lo vemos en Mateo 25:26. Hay que tener cuidado con cuando estudiamos esto. Él eligió en amor. Efesios 1:4-5. Leímos Efesios 1:4. De acuerdo con su sabio propósito. Ya vimos Efesios 1:11 y vamos a ver Efesios 1:9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Esto es importante que, como yo les decía, este misterio que se nos ha revelado, aún así es difícil de entender, porque Dios es Dios. Dios es un ser infinito, nosotros somos finitos. Ya Dios tiene otra edad,
Nosotros estamos limitados cognitivamente y por nuestra realidad y por el tipo de ser que somos. Entonces, yo soy un poco más ecléctico en mi postura, pero sí me defino por una, pero no por el extremo de ninguna, ¿ya? Trato de mantenerme lo más centrado a la Biblia posible, y en aquellos lugares donde la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio, y en aquellos lugares donde ambas interpretaciones o las tres interpretaciones que puedan existir, todas tienen sentido, trato de mantenerme lo más central posible y lo más bíblico posible, siempre buscando la ayuda del Espíritu Santo, porque todo esto sería aún más incomprensible, o más que eso, sería totalmente incomprensible sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, continuamos. Y no por ninguna consideración en los propios elegidos. Ya Romanos 9:11, 16, segunda de Timoteo 1:9. La elección es de acuerdo a la gracia. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Y sus razones se encuentran únicamente en Dios. Ahí no hay nada que objetar. Podríamos parafrasear diciendo que Dios tiene la última palabra. La Biblia ofrece múltiples razones por las cuales la elección fue necesariamente una determinación divina y no humana. Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros no vamos a caer, y este ministerio rechaza el pelagianismo, incluso el semipelagianismo, donde dice que nosotros podemos iniciar nuestra relación con Dios o lo podemos buscar voluntariamente y que el pecado original no nos afectó. No, todo eso es una herejía. Ya, si Dios no toma la iniciativa, el ser humano por su propia cuenta no puede hacerlo. No puede hacerlo, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos claro. De hecho, todas las escuelas, calvinismo, arminianismo, y recuerden que siempre digo, cuando hablo de estos términos no lo hablo peyorativamente, sino que es para ilustrar de cierta manera las posturas que hay. Pero recuerden, los extremos no sirven, ¿ya? Entonces, ambas escuelas, a pesar de que puedan ser antagonistas, ambas reconocen que el ser humano por su propia cuenta no busca a Dios voluntariamente. Necesitamos esa gracia que el Señor nos da, esa iniciativa que Él toma para que nosotros tengamos la oportunidad de poder darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ser salvos. Bien. En primer lugar, Dios hace todas las cosas según su propio propósito y la salvación humana no es excepción. Nuevamente, Efesios 1:11. Dios, y aquí se los destaqué y se los voy a poner en grande para que lo puedan anotar o para que lo puedan sacar un screenshot o para que puedan después cuando vuelvan leerlo bien. Dios no es contingente y en su actividad salvífica siempre Él toma la iniciativa. Dios es un ser necesario, esto lo hemos visto en episodios anteriores. Todo el resto es contingente. Bueno, algunos podrían objetar que hay elementos también necesarios, pero la creación de Dios es contingente. Pero Dios es el único ser necesario. Ya, eso es un poco de filosofía cristiana. En segundo lugar, me pasé un poquito. En segundo lugar, su iniciativa discúlpeme un momentito. En segundo lugar, su iniciativa a la hora de elegir fue necesaria debido a las consecuencias esclavizantes y cegadoras de la depravación humana. Esto es importante, leámoslo de nuevo. ¿Ya? Leámoslo de nuevo para que quede claro. En segundo lugar, su iniciativa, la iniciativa de Dios, a la hora de elegir, fue necesaria debido a las consecuencias esclavizantes y cegadoras de la depravación humana, es decir, del pecado. Cuando el pecado entró, y también lo he nombrado en episodios anteriores, yo creo que produjo los efectos noéticos en nosotros, que no solamente entró la muerte espiritual a nuestras vidas, sino que además, digámoslo
desfiguró la imagen en nosotros, la imagen divina, y también nos arruinó cognitivamente para entender la verdad de Dios. Entonces, dado estos efectos, los efectos noéticos del pecado, es que nosotros sin la gracia de Dios y sin el Espíritu Santo no podemos entender ni comprender la Escritura, ¿verdad? Esto lo vemos en 1 Corintios 2:14, 2 Corintios 3:4, en Juan 6:44, en Juan 8:43, 8:45 y Romanos 8 del 7 al 8. Bien. Y el rechazo humano del mundo, por lo demás, unánime de él. También estamos de acuerdo en esto, que todo el mundo después de la caída rechaza a Dios. Nuestro corazón, nuestro ser inclina a la maldad, disfruta del pecado. Es por eso que es necesario que Dios tome la iniciativa. Eso es indudable. Lo vemos en Salmos 14, del 1 al 3, Isaías 53, 6, Mateo 23, 37, Juan 5, 40 y Romanos 3, 12. Veamos Romanos 3, 12 que lo ejemplifica muy bien. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces es importante eso, hermanos, que reconozcamos nuestra pecaminosidad. Las Escrituras no permiten la idea, tal como a veces se describe erróneamente la elección, de que algunos pudieran haber querido ser salvos, hayan sido rechazados. Ya leímos que Jesucristo nos dice que todos los que van a Él no los rechaza. Los que han sido enviados por el Padre, Él no los rechaza. Entonces, no hay manera, y si a usted en algún momento le intentan enseñar esto, no hay manera de que aquellos que quisieran ser salvos sean rechazados. ¿Ya? Es importante entender esto, tanto en la predestinación divina como en la elección. Si usted tiene este deseo por ser salvo, usted ha sido elegido por Dios para ser salvo. ¿Ya? Debemos perseverar y evitar la apostasía. Fue el rechazo unánime de Dios por parte de la humanidad lo que hizo que la elección divina soberana fuera necesaria. Si Él no hubiera elegido, todo estaría perdido. ¿Ya? Eso es importante. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios amoroso y bueno que nos ha elegido. Tercero, Dios nos eligió para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, del 4 al 6. Su objetivo era su propia alabanza exclusivamente. Estaba decidido a salvar solo de tal manera que fuera a recibir todo el crédito por ella. Leamos 1 Corintios 1, 30-31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Sí, decimos que toda la gloria es para Él, absoluta y contundentemente. Él no compartirá la gloria salvadora con otro. Isaías 48, 11. Esta es la razón, explica Pablo, por la que Dios no eligió a muchas de las élites del mundo. En ese caso podría haber dado la impresión de que la salvación tenía algo que ver con el logro personal, y esta era una idea que Dios se ocupó de excluir. Recuerden lo maravilloso que dice que a lo vil y despreciado del mundo, Él eligió para avergonzar a los sabios. Esto no significa que los elegidos no podamos ser sabios, sino que no fuimos elegidos por nuestra sabiduría. No fuimos elegidos por nuestra posición, y aquí lo voy a mirar de frente. No fuimos elegidos por nuestra posición, ni por nuestro apellido, ni por nuestra raza, ni por nuestro peinado, ni por lo mucho que sabíamos. Nada. Fuimos elegidos, ¿cierto? Dice una corriente solamente por la voluntad de Dios, y dice otra que fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a aceptar el llamado de Cristo. Y esos son los que fuimos elegidos. Viles y despreciados, ¿verdad? Que
que la élite de ese tiempo, ¿cierto? La élite israelita, la élite judía, no consideraba dignos de este regalo, ¿verdad? Los gentiles, nosotros y aquellos judíos creyentes que creyeron en el Mesías. Entonces, no importa quién es usted hoy. Si usted llegó a Cristo fue porque así a Dios le plació. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber que Dios nos elige y ve en nosotros cosas que ni siquiera nosotros vemos a veces. Así pues, en general, Dios los pasó por alto y en su lugar eligió a otros. Eso podemos ver en 1 Corintios 1 del 18 al 31 y en Mateo 11, 25 y 26. La elección, pues, es para el creyente el fundamento del gozo más profundo. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Esto lo vemos en 1 de Juan 3.1. Leámoslo. 1 de Juan 3.1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amén, decimos a eso. Amén. Por razones, vamos aquí voy a marcar porque lo moví. Por razones que solo Él conoce, y a pesar de nuestro rechazo, Dios decidió salvarnos y ahora nos ha favorecido de manera singular en la gracia. No hay nadie a quien alabar salvo a Él. La salvación pertenece al Señor. Salmos 3.8 y Jonás 2.9. Leamos Jonás 2.9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Ahí, sin lugar a dudas, tenemos esto claramente definido. Aquí tenemos, siempre les voy a mostrar, y aquí voy a ponérselos en grande, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver estos pasajes claves. Son versículos claves, no son los únicos versículos que hablan de esto. Y también algunas teologías sistemáticas que hablan de esto. La mayoría habla de este tema. Estas son algunas que yo recomendaría junto con la de Herman Bavinck y la de... Me olvidé de este caballero. Ahí me voy a acordar de su nombre, que también es muy, muy buena. Como siempre, a mí me gusta usar todos los... no todos, pero muchos de los... Voy a dejar los pasajes para que los vayan revisando. Muchas de las herramientas que Logos tiene para nosotros. Y hoy vamos a ver el diccionario teológico Bacon con respecto al mismo tema, la elección incondicional o la elección, el acto de elegir por parte de Dios. Bien, el verbo elegir se refiere al hecho de escoger entre un número de posibilidades para cualquier función o uso. En teología indicaría la acción de Dios al seleccionar para un servicio especial o escoger para salvación. De esta manera, son elegidos quienes han sido escogidos por Dios, especialmente los que han sido escogidos para salvación y por gracia especial. Esta es una muy buena definición de la elección, ¿verdad? Que puede resumir de cierta manera esta hermosa doctrina. El apóstol Pedro escribe a los expatriados de la dispersión en las 5 provincias de Asia Menor y los llama elegidos. Eklektois, dativo plural, según la presencia de Dios. Tenemos en 1 de Pedro 1.1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Aquí está la palabra, eklektois, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Es un muy lindo versículo que nos muestra el tema de la elección. Asimismo, se refiere a ellos como linaje escogido, en el 2.9, ¿ya? Los elegidos son objetos de la acción de Dios y miembros del estado resultante. Nosotros tenemos un estado que resulta de haber sido elegidos. Y ese es el estado de ser salvos, de ser hijos de Dios. Tanto Pedro como Pablo
en Primera de Pedro 1:1-2, Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Efesios 1:4, que los leímos, indican que pueden ser considerados como elegidos de Dios quienes llegan a Él por el camino de la santificación, fe en la verdad y el rociamiento de la sangre de Cristo. Esto también lo podemos ver en Hebreos 10:2. Ellos indican que la elección de Dios es con el fin de que uno sea santo e irreprochable delante de Él en amor. La decisión de Dios, aún antes de la fundación del cosmos, fue que sus elegidos encarnaran tales características. En Efesios 1:4 lo vamos a leer de nuevo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Nótese aquí el uso del verbo exelexato, escogió, aoristo medio, indicativo, tercera persona singular de eclegó, escoger para sí mismo, ¿ya? Exelexato. Por lo tanto, los elegidos son aquellos que Dios ha elegido y la base para la elección divina está en el carácter moral que han recibido mediante la gracia transformadora de Dios para encarnarlo y experimentarlo. Lo voy a leer de nuevo. Por lo tanto, los elegidos son aquellos que Dios ha elegido. Y la base para la elección divina está en el carácter moral que han recibido mediante la gracia transformadora de Dios para encarnarlo y experimentarlo. En resumen, podemos notar que Dios elige una clase de personas que muestran cierto tipo de carácter dado por Él mismo. Y no se trata meramente de una decisión arbitraria o hecha antes de la creación para que solo algunos se salven y los otros sean condenados. Por lo tanto, el que uno se encuentra entre los elegidos de Dios es una decisión de elección. Y aquí se los puse grande y voy a ponerlo en cámara en la pantalla completa para que lo leamos juntos. Ya que Él ha elegido a todos los que aclamarán a Jesucristo como Señor en todas las áreas de su vida, y ha condenado a muerte eterna a todos aquellos que rechazan a Cristo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que esto es un poco distinto a lo que habíamos visto en el sumario teológico? Ya que este diccionario es de línea wesleyana, ¿verdad? Arminiana. Entonces, ya que Él ha elegido a todos los que aclamarán a Jesucristo como Señor en todas las áreas de su vida, y ha condenado a muerte eterna a todos aquellos que rechazan a Cristo. Ambos, y aquí quiero también explicar un poco, ambos, tanto los que fueron elegidos como los que rechazan, tuvieron la oportunidad de elegir positivamente. ¿Ya? Los que rechazan a Cristo lo hacen por su propia voluntad, no porque hayan sido predestinados a rechazar, porque si no uno puede decir, pero no tuve otra opción, Señor, ¿cómo te iba a elegir si tú me predestinaste, preordenaste que yo te rechazara? Y ese es un extremo que tenemos que evitar. Ya esta postura lo que declara o lo que enseña es que Dios le da la gracia suficiente a todos para que puedan tomar una decisión, aceptar o rechazar a Cristo. Y si usted o alguien rechaza a Cristo, es por su culpa, es por su decisión, no porque así estuvo obligado a hacerlo. Dios no tiene robots, no, Él no nos creó como robots, nos creó seres con libre albedrío, capaz de tomar decisiones morales y ser responsables por esas decisiones que tomamos. Bien, entonces ahora vamos a también leer otro diccionario teológico, el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, que también nos habla de la elección, y aquí vamos a repasar de cierta manera el orden o las distintas interpretaciones respecto al orden de los versículos. Como robots.
Parece que... espérense, que se quedó pegado un poco esto, ¿verdad? Esperemos poder volver. Esperemos poder volver para que puedan ir leyendo. Ahí está. Ahí volvimos. Ya vamos a leer el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, ¿bien? ¿Para qué? Para que también tengamos otra visión y recordemos esto del orden de los decretos divinos que vimos en episodios anteriores, ¿ya? La elección, según la definición dada por el gran maestro Charles Riley, que tiene una buena teología sistemática, elección es el acto por el cual Dios, desde antes de la creación del universo, en su eternidad, ha escogido para sí un pueblo o una persona individual. ¿Ya? También hay escuelas que enseñan que la elección fue comunitaria, que nos eligió como iglesia, y otro que nos eligió en realidad individualmente. Aunque en la eternidad sin tiempo no hay sucesión cronológica, y esto es importante entenderlo, la elección divina es simultánea con la predestinación, pero lógicamente la precede. Vamos a destacar esto, ¿ya? Aunque en la eternidad sin tiempo no hay sucesión cronológica, la elección divina es simultánea con la predestinación, cronológicamente simultánea, pero lógicamente la precede, ¿ya? Como puede verse en Efesios 1 del 4 al 5, que ya lo hemos leído en más de una oportunidad. Aunque sea correcta la versión habiéndonos predestinado del versículo 5 de Efesios 1, no se debe perder de vista que tanto el exelexato eligió del versículo 4, como el proorisas habiendo predestinado, son dos aoristos entre los que el indicativo del primero tiene precedencia sobre el participio del segundo. Ya pueden volver, recuerden siempre, pueden volver a ver estos episodios tanto en el canal de YouTube de Calama para Cristo como aquí en la página de Calama para Cristo, para que vuelvan a repasar esto y lo podamos entender bien, porque hay un orden lógico dentro de los decretos de Dios, pero cronológicamente puede suceder todo simultáneamente, ¿ya? Son elementos que tenemos que entender. Remitiendo al lector, ya, aquí, con la diferente ordenación que las distintas escuelas teológicas han hecho de los decretos divinos en cuanto a la elección de ciertos individuos a la vida eterna. Esto lo vimos casi en profundidad en el capítulo de la predestinación, pero hoy lo vamos a repasar porque está todo enmarcado en los decretos divinos. Estas son 4 escuelas: supralapsarianos o supralapsarianismo, sublapsarianos, infralapsarianos y arminianos. Los supralapsarianos, aquí dice supralapsarios o supralapsarianismo, ¿ya? Antes de la caída, eso significa, también llamados hipercalvinistas, ¿ya? Este es un extremo del calvinismo. Disponen los decretos divinos de la elección conforme al siguiente orden: lógico, es decir, no cronológico. Importante. A. Destinar a unos a la salvación y a otros a la condenación. Yo no concuerdo con el supralapsarianismo porque inevitablemente hace a Dios el autor del mal. Pero existe y lo estamos estudiando. B. Crear a los seres humanos. C. Preparar la caída de los seres humanos. Y D. Proveer salvación para los elegidos en el primer decreto. ¿Ya? Ese es el supralapsarianismo. Los sublapsarianos o sublapsarios o sublapsarianismo, por debajo mismo de la caída,
Disponen los decretos como sigue, orden lógico, no cronológico. A. Crear a los seres humanos. B. No impedir la caída de esos seres humanos. C. Elegir a unos para salvación, dejando a otros en su estado de condenación. D. Proveer salvación para los elegidos. Y E. Aplicar la salvación solo a los elegidos. Bien. Infralapsarios, infralapsarianismo o infralapsarianos. Muy por debajo de la caída. También llamados amiraldianos, entre los que me cuento. Wrighty es un almiraldiano o un infralapsariano. Podemos después ver el almiraldismo y Amiraut, que es el creador, este teólogo que hizo esto. Dispone los decretos del modo siguiente: crear a los seres humanos, permitir o tolerar la caída de los seres humanos, proveer salvación para todos los seres humanos sin excepción, elegir a muchos para salvación mediante la fe, dejando en su justa condenación a quienes se obstinan libremente en resistir la gracia, aplicar la salvación a todos los que, por la gracia de Dios, han dejado de resistirle. Dentro de estas tres, yo considero que es la más bíblica, la más, iba a decir la más correcta, pero creo que no está bien, ¿verdad? Yo considero que de las tres, esta es la que yo elegiría. De entre el supra, el sub y el infra, lapsarianismo. Y tenemos como cuarto los arminianos, arminianismo y arminio. Disponen los decretos como sigue: A. Crear a los seres humanos. B. Permitir o tolerar la caída de los seres humanos. C. Proveer salvación para todos los seres humanos sin excepción. Hasta aquí, si se fijan, vamos igual que el infralapsarianismo. D. Elegir a quienes previó que habían de creer y perseverar en la gracia. E. Dejar en su justa condenación a quienes previó que no creerían ni perseverarían. Ya ahí en los últimos está la diferencia con respecto del infralapsarianismo con el arminianismo. En cuanto a las bases escriturales, debo decir que Efesios 1 puede entenderse lo mismo en el sentido calvinista que arminiano, aunque estos no dan a la elección del versículo 4 el tono selectivo que comporta. Romanos 8:28 favorece a los calvinistas. Tiene prioridad la predestinación. Y Hechos 2:23 a los arminianos tiene prioridad la presencia. Leámoslo. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ya? Esto es lo que favorece, dice Wrighty, a los calvinistas, porque tiene prioridad la predestinación. Pero para los arminianos, que tiene prioridad la presencia, Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios a ustedes, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Bien, entonces, si se dan cuenta, estas son las cosas que a veces nosotros podemos confundirnos un poco, decir, no, yo soy de tal lugar o de tal lado, yo creo que esto lo explica mejor, y está bien. Está bien que usted, pero investigue. No haga una caricatura de ninguno de las escuelas que enseñan esto, porque simplemente podemos llevar a la confusión y confundirnos nosotros mismos. ¿Ya? Siempre hay un misterio, como les dije anteriormente, hay un misterio para nosotros en todo esto. ¿Ya? En lo que es predestinación, en lo que es presciencia, en lo que son los decretos de Dios, y en este caso la elección. Así es que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, hagamos nuestra parte, que es estudiar y profundizar en las Escrituras. Y si usted es de uno o del otro lado, está bien, somos hermanos de todas maneras. Ya no ataquemos a la otra postura, al menos que realmente descubramos que es una herejía enorme, como las que durante la historia han existido, la historia de la iglesia, como el arrianismo, el modalismo, ¿verdad? El pelagianismo y todas estas
doctrinas heréticas que han salido, que esas sí tienen que ser combatidas con todas nuestras fuerzas. Pero cuando sea un poco misterioso, cuando hay versículos que apoyan uno, que apoyan el otro, seamos hermanos y amémonos entre nosotros. Entonces, hermanos queridos, esto ha sido el episodio 38, la elección, bien, que está enmarcada dentro de los decretos divinos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Ustedes, siempre les digo, lo pueden usar en sus estudios, en sus iglesias, en sus grupos, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, no hay ningún problema, son gratis para la edificación de los santos. Comparta esto para que la bendición llegue a muchos, estudie la palabra de Dios, no le temamos a la teología, no caigamos en el error de la letra mata, la mucha letra mata, ese versículo no habla de la teología, menos del conocimiento divino. La palabra nos enseña que aquel que está falto de conocimiento que lo pida y Dios lo dará abundantemente y sin reproche. Ya lamento un poco esos lags que han pasado, no sé por qué me he quedado pegado en algunos momentos, pero espero que se haya podido entender y ver el material que compartí. Por lo demás, hermanos, que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.